El método Silva es más relevante hoy que nunca porque vivimos en una era de información acelerada, estrés constante y distracciones por todas partes. Imagínate que tu mente es como un lago tranquilo, pero con el ritmo de vida actual, es como si alguien estuviera arrojando piedras sin parar, creando olas que no te dejan ver con claridad. Ahí es donde entra el método Silva, es como aprender a calmar ese lago para que puedas ver el fondo con claridad y tomar mejores decisiones. Hoy en día, la mayoría de las personas viven en piloto automático, reaccionando a lo que sucede en lugar de crear su propia realidad. Con el método Silva, entrenas tu mente para entrar en un estado alfa, que es un estado de relajación profunda, pero con conciencia. En ese estado, puedes acceder a tu intuición, mejorar tu creatividad y manejar el estrés de una manera que la mayoría ni siquiera imagina posible. Si te fijas, la gente está más ansiosa que nunca. Las redes sociales nos bombardean con información, y el mundo parece moverse a un ritmo que no nos deja ni respirar. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por todo lo que tienes que hacer? Ahí es donde el método Silva se vuelve un superpoder, porque te permite manejar el estrés sin que éste controle tu vida. Por lo que una de las cosas más fascinantes del método Silva es cómo te ayuda a programar tu mente para atraer lo que realmente quieres. No es magia, es ciencia. Cuando tu cerebro está en un estado relajado y enfocado, puedes visualizar tus objetivos con más claridad y darle a tu subconsciente las instrucciones correctas para que te lleve hacia ellos. Esto es crucial en los tiempos actuales porque muchas personas viven con miedo e incertidumbre. Si no tomas el control de tu mente, otros lo harán por ti. La publicidad, las noticias, las opiniones de los demás, todo eso moldea tu realidad si no eres consciente de ello. Con el método Silva, en lugar de ser una hoja llevada por el viento, te conviertes en el viento que dirige tu vida. Otro punto clave es que vivimos en una era donde la toma de decisiones es más difícil que nunca. Hay demasiadas opciones. ¿Qué estudiar? ¿En qué trabajar? ¿Cómo invertir? ¿Con quién relacionarte? El método Silva te ayuda a conectar con tu intuición, lo que significa que puedes tomar decisiones más alineadas con lo que realmente quieres, en lugar de dejarte llevar por el miedo o la presión externa. En resumen, en un mundo donde la mente está más dispersa y estresada que nunca, el método Silva es como un mapa para recuperar el control, desarrollar claridad mental y crear la vida que realmente deseas. No es solo relajación, es una herramienta para vivir con intención y propósito. Manifestar la realidad de tus sueños con el método Silva es más sencillo de lo que parece, pero requiere práctica y compromiso. No es solo pensar positivo o desear algo con muchas ganas, sino entrenar tu mente para enfocarse en lo que quieres de manera tan clara y profunda que tu subconsciente comience a trabajar a tu favor. Es como si alinearas tu mente con una frecuencia específica y, de repente, las oportunidades, ideas y personas correctas empezaran a aparecer. Este es un estado de relajación profunda donde tu cerebro funciona de manera más creativa e intuitiva. Imagínate que tu mente es como un lago lleno de olas, tu estado normal de estrés y distracción. Pero cuando entras en alfa, el lago se calma y puedes ver con claridad. En este estado, tu mente está mucho más receptiva a nuevas ideas y a la reprogramación. Una forma fácil de entrar en alfa es con la técnica de los 3 a 1. Básicamente, cierras los ojos, respiras profundo y cuentas mentalmente de 3 a 1 mientras te relajas. Luego, puedes visualizar lo que deseas. Por ejemplo, si quieres convertirte en un creador de contenido exitoso, no solo piensas en eso vagamente. Mientras estás en alfa, imaginas con detalle cómo sería tu vida si ya lo hubieras logrado. Te ves a ti mismo grabando videos con confianza, teniendo millones de vistas, recibiendo mensajes de personas que agradecen tu contenido. Sientes la emoción de lograrlo, la satisfacción, la seguridad. Esto es clave porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado con intensidad.
Así que empieza a trabajar para hacer realidad lo que experimentas en tu mente. Silva no era un científico en el sentido tradicional, sino un técnico en radios. Sabía muchísimo sobre electricidad y ondas de frecuencia, y justamente ese conocimiento fue lo que lo llevó a hacer un descubrimiento increíble sobre el cerebro. Si las radios funcionan con ondas específicas, ¿qué tal si la mente también tiene diferentes frecuencias que afectan la manera en que pensamos y actuamos? Pero lo más curioso es que su gran descubrimiento no vino de querer entender la mente en sí, sino de querer ayudar a su familia, en especial a su hija. José Silva tenía hijos y, como cualquier padre, quería que les fuera bien en la escuela. Se dio cuenta de que cuando su hija hacía las tareas y se concentraba, parecía entrar en un estado diferente, como si su mente estuviera más receptiva. Entonces, se le ocurrió probar algo, usar técnicas de relajación para ayudarla a aprender mejor. A lo largo de los años, empezó a notar que cuando su hija estaba en un estado de calma profunda, podía recordar cosas con más facilidad y resolver problemas más rápido. Era como si su cerebro funcionara en una especie de modo turbo. Esto lo llevó a experimentar más y a descubrir que, cuando las personas están en un estado de relajación profunda pero aún despiertas, el cerebro emite ondas más lentas, llamadas ondas alfa. En términos simples, cuando estamos en nuestro estado normal de alerta, nuestro cerebro funciona con ondas beta que son rápidas y activas. Pero cuando nos relajamos sin dormirnos, las ondas alfa empiezan a dominar. Es un estado donde la mente se vuelve más creativa, receptiva e intuitiva. Silva no tenía aparatos sofisticados para medir esto en ese momento, pero, con el tiempo, científicos confirmaron lo que él había descubierto por su cuenta. El cerebro efectivamente cambia de frecuencia cuando estamos relajados y enfocados. Fue así como entendió que, al aprender a entrar conscientemente en el estado alfa, las personas podían mejorar su memoria, aprender más rápido e incluso influir en su propia realidad. Lo impresionante de esto es que Silva no solo se quedó con la idea de mejorar el aprendizaje, se dio cuenta de que en estado alfa la mente también tenía un potencial enorme para la sanación, la intuición y la manifestación de objetivos. Lo que comenzó como una simple técnica para ayudar a su hija a estudiar terminó convirtiéndose en un método que ha cambiado la vida de millones de personas. Otra herramienta muy poderosa del método Silva es la pantalla mental. Es como una pizarra dentro de tu mente donde puedes proyectar lo que quieres. Funciona así. Cierras los ojos, entras en estado alfa y te imaginas una pantalla frente a ti. En esa pantalla, primero ves tu situación actual. Por ejemplo, que aún no tienes el éxito que quieres. Luego, mueves esa imagen hacia un lado y, en el centro, proyectas la realidad que deseas, pero ya cumplida. Es como si estuvieras viendo una película de tu vida ideal. Si lo haces con emoción y constancia, tu subconsciente empieza a trabajar en segundo plano para que tomes acciones alineadas con esa visión. Silva descubrió que cuando su hija entraba en estado alfa, no solo recordaba mejor lo que había estudiado, sino que parecía captar información de manera intuitiva. Esto lo llevó a probar nuevas técnicas para potenciar ese estado mental y ver qué más se podía lograr con él. Empezó a experimentar con la visualización, pidiéndole a su hija que imaginara claramente lo que quería aprender o recordar. Lo que notó fue que cuando ella no solo pensaba en algo, sino que lo veía en su mente como si estuviera proyectado en una pantalla, su cerebro lo procesaba de una manera mucho más efectiva. Era como si estuviera viendo una película en su mente y, de algún modo, esa película se volviera real. Silva siguió perfeccionando esta idea y llegó a la conclusión de que la mente funciona mejor cuando tiene una imagen clara con la que trabajar. En lugar de simplemente pensar en un deseo o en un problema que queremos resolver, él enseñaba a imaginarlo proyectado en una pantalla mental, como si estuvieras viendo una televisión dentro de tu cabeza. Silva enseñó que esta técnica funcionaba, porque el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con emoción e intensidad.
Si visualizas algo con suficiente claridad, emoción y convicción, tu subconsciente lo toma como una orden y empieza a mover todo en tu vida para que se haga realidad. Esta técnica ha sido utilizada por atletas, empresarios, artistas y personas comunes para mejorar su salud, atraer oportunidades y transformar su vida. La clave está en la claridad de la imagen, la emoción con la que la sientes y la constancia con la que la practicas. José Silva siempre decía que nuestra mente es como una computadora, y la pantalla mental es la interfaz donde podemos programar lo que queremos experimentar en nuestra vida. Y lo mejor es que cualquiera puede usarla. La mente subconsciente es más receptiva justo antes de dormir. Si antes de acostarte llenas tu mente con preocupaciones, esas preocupaciones seguirán trabajando durante la noche. Pero si en cambio, usas ese momento para programarte, puedes acelerar la manifestación de lo que deseas. Antes de dormir, cierra los ojos y repite mentalmente tu objetivo como si ya fuera una realidad. Luego, imagina escenas de esa realidad mientras te duermes. Tu mente se quedará trabajando en ello mientras duermes, y al día siguiente estarás más inspirado y alineado con tus objetivos. La historia de programar la mente antes de dormir dentro del método Silva nació de la observación de cómo funciona el cerebro en los momentos de transición entre la vigilia y el sueño. José Silva, con su enfoque autodidacta y su experiencia en radiofrecuencias, comprendió que el cerebro humano opera en diferentes ondas, y notó que justo antes de dormir, el cerebro entra de manera natural en un estado alfa e incluso teta, que son estados de gran receptividad para la programación mental. De igual manera, experimentando con sus hijos, se dio cuenta de que, si les hablaba justo antes de que se quedaran dormidos y les decía cosas positivas sobre su desempeño escolar, al día siguiente parecían recordar mejor y tener más confianza en sí mismos. Era como si el subconsciente asimilara la información sin resistencia en ese momento, y esto lo llevó a profundizar más en la técnica. Cuando estamos a punto de dormir, el consciente se relaja y el subconsciente queda más abierto. Durante el día, nuestra mente lógica y analítica filtra información, duda y cuestiona todo. Pero cuando estamos en ese estado de somnolencia, la barrera entre lo consciente y lo subconsciente se debilita. Piensa en esto como si tu mente fuera un jardín. Durante el día el terreno está seco y lleno de piedras, el estrés, las dudas, el ruido mental. Pero en la noche, justo antes de dormir, la tierra está más blanda y fértil. Ese es el momento perfecto para plantar semillas en forma de pensamientos e imágenes que quieres convertir en realidad. Un caso interesante es que Silva notó que muchas veces cuando las personas tenían un problema difícil de resolver, se enfocaban en él antes de dormir y lo visualizaban solucionado, al despertar encontraban la respuesta. Esto pasó porque la mente, en lugar de preocuparse o quedarse atrapada en el problema, seguía trabajando en segundo plano mientras dormías. Así es como muchas personas han despertado con ideas geniales o soluciones a problemas que parecían imposibles la noche anterior. Silva desarrolló un método para aprovechar esto al máximo. En lugar de simplemente irte a dormir con pensamientos aleatorios o preocupaciones, enseñaba a programar la mente de forma consciente, justo antes de dormir. Si haces esto todas las noches, notarás que al despertar te sientes más motivado, con nuevas ideas y con más confianza en ti mismo. Muchas personas piensan que manifestar es solo desear algo y esperar a que pase, pero el método Silva te entrena para escuchar tu intuición y tomar acción en el momento correcto. Tal vez veas un video que te da la clave que necesitabas o alguien te ofrece una oportunidad inesperada. Estas coincidencias no son casualidad, sino señales de que estás alineado con lo que deseas. José Silva no estaba buscando desarrollar habilidades psíquicas o espirituales, sino mejorar el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, sus experimentos con el estado alfa lo llevaron a darse cuenta de algo increíble. Cuando las personas entraban en este estado con regularidad, su intuición se volvía más fuerte y precisa. Al principio, Silva lo notó con su hija.
Cuando practicaba las técnicas de relajación y visualización, ella no solo aprendía más rápido, sino que también parecía anticipar cosas antes de que sucedieran. A veces, decía respuestas antes de escuchar la pregunta o sabía lo que alguien iba a decir. Esto llevó a Silva a preguntarse, ¿será que nuestra mente tiene acceso a información más allá de lo que percibimos conscientemente? Para comprobarlo, Silva comenzó a hacer ejercicios con más personas, pidiéndoles que se relajaran, entraran en estado alfa y luego intentaran adivinar información sobre cosas que no podían conocer de manera lógica. Lo sorprendente fue que, cuanto más entrenaban su mente en alfa, más precisas eran sus intuiciones. Se dieron cuenta de que muchas veces la mente ya sabía la respuesta antes de que el pensamiento racional interviniera. Es como cuando tienes una corazonada de que debes llamar a alguien y resulta que justo te necesitaba en ese momento. O cuando decides tomar una ruta diferente y luego descubres que evitaste un accidente o un problema en el camino. Silva entendió que esta intuición no era algo mágico ni reservado para personas especiales, sino una habilidad natural que todos tenemos, pero que no usamos porque estamos demasiado distraídos con el ruido mental. Sin embargo, Silva también descubrió que la intuición no sirve de nada si no actúas sobre ella. Muchas veces, sentimos esa voz interna que nos dice qué hacer, pero la ignoramos porque nuestra mente lógica nos convence de que es irracional. Él enseñaba que, cuando recibimos una intuición clara, debemos confiar y actuar, aunque no tenga sentido en el momento, porque si esperas demasiado, la mente racional se mete y empieza a dudar, y ahí es cuando pierdes la oportunidad. Silva desarrolló ejercicios para fortalecer la intuición como entrar en estado alfa, diariamente para reducir el ruido mental. Hacer preguntas abiertas en la mente y esperar respuestas intuitivas. Confiar en la primera sensación que llegue, sin analizar demasiado. Practicar tomando decisiones pequeñas basado en intuición para fortalecer la confianza. Con el tiempo, quienes practicaban estos métodos empezaban a notar que las respuestas llegaban más rápido y con más claridad, desde encontrar soluciones inesperadas hasta tomar decisiones clave en la vida. La intuición bien entrenada se convierte en un GPS interno que nos guía hacia el mejor camino. La gran enseñanza de Silva es que todos tenemos intuición, pero solo quienes confían y actúan sobre ella logran resultados extraordinarios. En definitiva, lo que José Silva descubrió con sus experimentos y enseñanzas es que nuestra mente es muchísimo más poderosa de lo que solemos creer. No solo somos capaces de aprender más rápido, programarnos para el éxito o visualizar nuestras metas hasta hacerlas realidad, sino que también tenemos acceso a una inteligencia interna que nos guía a través de la intuición. El gran problema es que vivimos tan atrapados en el ruido del día a día, en las dudas y en el pensamiento lógico, que ignoramos esa voz interna que siempre está tratando de mostrarnos el mejor camino. Pero si aprendemos a calmar la mente, a entrar en estado alfa y a confiar en lo que sentimos antes de que la lógica nos haga dudar, podemos conectar con la mejor versión de nosotros mismos y empezar a vivir de una manera más alineada con nuestros sueños y propósitos. Lo más importante de todo es que la intuición solo funciona si actuamos. No sirve de nada recibir una idea brillante, una corazonada o un presentimiento si lo dejamos pasar. La clave del método Silva es que nos da herramientas para desarrollar esa conexión con nuestro subconsciente y sobre todo para tomar acción en el momento justo. Así que, en lugar de preguntarte si la intuición es real o si puedes reprogramar tu mente, la mejor forma de comprobarlo es intentándolo tú mismo. Empieza a visualizar tus metas antes de dormir, a programarte con pensamientos positivos, a confiar en las ideas que llegan de repente y, lo más importante, a moverte en dirección a ellas. Porque al final, la vida no cambia solo con pensar diferente. Cambia cuando piensas diferente y actúas con confianza.